Estábamos hablando del Valle de los Caídos. Hay una gran polémica en torno al Valle de los Caídos. Hoy hay un debate en el Congreso de los Diputados. Sí, hoy se debaten algunas cosas que tienen que ver con la memoria histórica y entre ellas va a haber una votación para ver si el Congreso de los Diputados ordena al Gobierno sacar los restos del dictador Francisco Franco y del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, del Valle de los Caídos. Paralelamente acaban de aparecer unas fotografías de cómo se encuentran los restos de los miles de personas, muchos de ellos pues, republicanos, a cuyas familias nadie les pidió permiso para que en los años 50 llegara un camión del ejército y se llevara sus restos a enterrarlos donde iba a ser construido el gran mausoleo en memoria de un dictador. Y bueno, pues todo eso se va a juntar hoy en el Congreso de los Diputados, y a eso le añado yo que hoy empieza en Guadalajara la segunda exhumación de Timoteo Mendieta, que fue un hombre asesinado en el año 41, un republicano miembro de la UGT, que su hija, Ascensión Mendieta, cumplió 88 años viajando en un avión a Argentina para pedir ayuda a una jueza que tiene abierta una causa allí para investigar los crímenes del franquismo desde el año 2010. Hace un año se abrió esa fosa. Se identificaron ordenadamente 10 personas que estaban en una lista del libro de registros del cementerio y justo Timoteo Mendieta no pudo ser identificado con una prueba de ADN, por lo cual los arqueólogos sospechan que fue anotado ese día como enterrado allí, pero fue realmente enterrado en una fosa al lado, que es la que se empieza a abrir. Gracias a lo que hizo Ascensión Mendieta hay 10 familias que pudieron identificar a un antepasado y ahora hay otras 10 que se han sumado a esto. Y en el fondo son las dos caras de la moneda, ¿no? Mientras el Valle de los Caídos tiene un gasto de 2 millones de euros para el Estado, que salió un informe que se hizo público ayer, pues las familias sin ninguna ayuda pública, a pesar de lo que diga Rafael Hernando de que se acuerdan de sus padres cuando hay dinero, jamás una familia de un desaparecido ha recibido un céntimo del Estado, y eso que según todas las normativas internacionales tendría todo el derecho a reclamarlo. Pues precisamente en la ciudad donde empezó su carrera política Rafael Hernando, en Guadalajara, se va a iniciar esta exhumación y son las dos caras de la relación de esta democracia con ese pasado, ¿no? Pues tenemos al dictador bien cuidado y con sus víctimas pagando con sus impuestos las flores frescas que se le pagan cada 2 días, y esa exhumación que va a ser hecha gracias pues a la Asociación de la Memoria Histórica y a un grupo de voluntarios que bueno pues que van a dedicar su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento a sacar a esa gente de allí, a poder hacerles un estudio teológico, e incluso la semana que viene visitarán la fosa un grupo de 40 electricistas noruegos de un sindicato que ha estado financiando algunas exhumaciones en España, ¿no? Y tienen que venir de Noruega a hacerlo. Entonces, bueno, pues igual la cafetera debería pasar por allí. Que yo quería preguntarte, porque en todo esto yo creo que fuera se verá como algo muy extraño, muy extraterrestre, ¿no? Que en España sigamos todavía así. Bueno, pues hoy van a estar allí varios corresponsales extranjeros, precisamente del Wall Street Journal, de Associated Press, de Reuters. Quiero decir, para la prensa extranjera es, por un lado, incomprensible, ¿no? Con una democracia en el siglo XX, el Estado, y digo el Estado porque no se ha responsabilizado de eso ningún gobierno desde que murió Franco, pues no haga una cosa tan básica, de básica de derechos humanos, que es enterrar dignamente a su ciudadanía, ¿no? A una ciudadanía que tiene hijos, que como esta mujer, Ascensión Mendieta, pues no para de decir que quiere morirse habiendo tocado un hueso de su padre, ¿no? Y eso que cuando hablamos de estos asesinatos, el asesinato fue el principio de la tragedia de todas estas familias, ¿no? Porque luego vivieron en una especie de apartheid, les robaron un puesto que tenía su familia en el mercado de Guadalajara y tuvieron pues que vivir casi de la mendicidad durante unos años buscando comida donde fuera, ¿no? Entonces tenemos un Estado que ni siquiera es capaz de atender algo tan básico. Oye, se han publicado en la web de la cadena SER unas imágenes, la verdad son imágenes duras porque son las imágenes de los restos depositados en el Valle de los Caídos. Son las fotografías del informe forense que el Ejecutivo de Zapatero encargó para conocer el estado de los 33.847 españoles que están oficialmente enterrados en el monumento, y allí vemos el estado de deterioro tan enorme del lugar en el que están depositados esos restos, muchos de ellos con, en fin, los contenedores
rotos, las paredes en algunos casos desprendidas sobre los mismos. Las imágenes son muy duras y llegan en un día además especialmente simbólico. Bueno, con esa votación de fondo y lo que están reclamando, me imagino que son las familias, hay varias familias que llevan años peleando para que el Valle de los Caídos cambie su significado, sea resignificado, cuente la historia no solo de los hombres que están allí, porque la información de esos 33.000 cuerpos no es pública, o sea, la tienen los monjes de la abadía del Valle, pero no está en un censo, digamos, en un documento público, en una página web, y hay mucha gente que no sabe que en los años 50, gente que emigró, que se exilió, pues de repente llegó el ejército y decidió que como España en el año 55 entró en la ONU, pues Franco cambió, digamos, el significado de lo que iba a ser el Valle y luego quiso fingir que era un lugar de reconciliación, ¿no? Y estas imágenes, pues lo que están demostrando es lo que nunca se ha visto del Valle, ¿no? Que son las naves laterales donde están esos cuerpos que fueron trasladados en los años 50 en cajas de madera, donde se decía fuera el nombre del pueblo del que procedían, donde se hizo pues una especie de gürtel, porque uno ve las facturas de todo lo que supuso ese traslado, y hubo varias tramas gürtel entonces, ¿no? Que la corrupción de este país no ha nacido ayer, sino que viene de entonces y de la impunidad con la que se actuó entonces. Y bueno, esta es la forma de las familias de que quieren llamar la atención, no solo para que los restos de Franco salgan de ahí, porque en una democracia, yo recuerdo, el otro día estábamos con Leo Bassi, pero tú y yo estuvimos con Leo Bassi en el año 2004 en el Valle de los Caídos, cuando él tiró una fotografía encima de la tumba de Franco en la que aparecían Franco y Saddam Hussein, que había sido condecorado por Franco en el año 1973, y fue sacado por la policía secreta del Valle cuando empezó a soltar un speech acerca de que era una vergüenza para Europa que un dictador colaborador de Hitler tuviera un monumento sostenido con fondos públicos como ese, ¿no? Pues esto explica muchas cosas de lo que es este país, ¿no? Más allá de lo que uno pueda pensar del franquismo, pero que en una democracia todavía hoy se esté homenajeando de este modo con dinero público a quien la destruyó durante 40 años, dice mucho de nuestra fragilidad democrática y de nuestra falta de cultura de los derechos humanos. Y si a eso le añadiéramos pues el hecho de que son sus víctimas, las que con sus impuestos son obligadas por el Estado a pagar esa tumba y ese mausoleo, pues eso es casi una forma de maltrato por parte del Estado. Bueno, pues así nos vamos a marchar con la voz de la memoria, con Emilio, echando la vista hacia atrás y también hacia el futuro y recordándonos la de asignaturas pendientes que tiene aún este país, que en otros países de nuestro alrededor han superado, e incluso países en otros lugares en Latinoamérica han hecho enormes esfuerzos por reparar, por dar un paso hacia adelante para construir una democracia mejor. De hecho, hablando de países del extranjero, Emilio justo me compartía ahora una noticia de Mosch que decía que en Alemania se sanciona al medio de comunicación que publica filtraciones, una noticia que es falsa y que se ha consultado fue libre consultado un jurista experto que dice que en el país germano se protege más aún al periodista que en el caso español. Bueno, forman parte de toda esta falta de cultura democrática cuando uno cree que estos son viejas batallas, ¿no? Que es lo que dicen muchas veces, ¿no? Pues esto es una cosa que a qué viene ahora esto, ¿no? Pues realmente la mentalidad de un país, la personalidad de un país cambia muy despacio. Y la personalidad de España en muchas cosas no ha cambiado y entre otras cosas porque tiene un montón de lastres. Y si me dejas puedo contar una cosa de la película Mambrú se fue a la guerra. Claro. Bueno, Mambrú se fue a la guerra es una película del año 1986 de Fernando Fernán Gómez, en la que se cuenta la historia de un alcalde republicano que se esconde en un sótano durante toda la dictadura. Cuando muere Franco y este alcalde se prepara para salir del agujero, su hija escucha que va a haber una pensión para las viudas de guerra. Su mujer, la mujer de este alcalde, fingió ser una viuda de guerra durante toda la dictadura, y la hija escucha que le van a dar una pensión con sus atrasos, ¿no? Y entonces la hija aparece en una escena firmando un montón de letras donde va a comprarse una nevera, una lavadora, una secadora, una aspiradora, una televisión, toda la gama blanca, ¿no? Y en ese momento ya cuando está firmando las letras se opone a que su padre salga del agujero, ¿no? Y eso es en parte lo que hizo toda la sociedad española en los años 80. Y eso es una cosa de la que tenemos que reflexionar y de la que sobre todo la izquierda tiene que hacer mucha autocrítica, ¿no? Que fue un pacto por el consumo.
¿Vamos a permitir que esta democracia sea de baja calidad a cambio de entrar, digamos, en el primer mundo del consumo? Y hemos estado durante muchos años viviendo esa especie de ficción que cuando ha llegado la crisis nos ha traído a la realidad. Y la crisis económica se ha convertido en una crisis política porque entonces hemos visto al emperador desnudo, ¿no? Y realmente las mimbres que se han construido en España para sostener la democracia que hoy tenemos son excesivamente frágiles. Y eso tiene que ver directamente con que no han entroncado con la memoria de quienes lucharon, dieron su vida, dieron su juventud, para que yo pueda hablar en este micrófono con toda la libertad que hoy lo estoy haciendo. Y eso es algo que les debemos todos los que ejercemos esas libertades a personas que se han muerto en silencio, en sus camas, en sus pueblos, en el exilio, sin poder hablar, sin estar nunca en una portada de un periódico, sin figurar en la lista de padres y madres de la libertad y de la democracia en este país. Y todo ese silencio lo arrastramos y lo vamos a seguir arrastrando hasta que no hagamos justicia política, simbólica, cultural y mediática con ese pasado.